Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 8º domingo después de Pentecostés y en el Evangelio de hoy tomado de San Lucas, y espero no equivocarme porque creo que el domingo pasado o el anterior me trabuqué de evangelista, pero bueno, de todos modos, en el Evangelio de hoy, conocido popularmente como la parábola del mayordomo infiel, otros inicuo y hasta otros ladrón. Y el problema que con estos calificativos, basados en cierto modo en la misma Vulgata que habla de vilicano inicuo, es decir, granjero, vilicano es granjero, inicuo, y el padre Castellani dice no es granjero ni inicuo, era un administrador que gerenciaba los bienes de su amo. Y claro, el problema es que en griego dice más exactamente de lo que dice la Vulgata. Ahí es donde hay a veces esas discrepancias en cuanto a los términos en la Vulgata, que si bien no tiene errores contra la fe, pero hay expresiones que no expresan el texto original con la misma precisión, y entonces da pie a que haya errores de interpretación. Y hay muchos en el Evangelio, no en los Evangelios, no lo voy ahora a traer a colación. Pues bien, el problema aquí, y parece ser que para el padre Castellani fue uno de los grandes problemas en su examen como doctor sacro, que lo facultaba para enseñar sin pedir permiso a nadie ni al obispo, si no era que tenía el mismo título o mayor, y mayor no lo hay, entonces igual. Aunque esto ha sido desmentido lamentablemente por algunos de sus amigos y biógrafos, pero está claro que el padre no se lo inventó. Era doctor sacro y se acabó. Y que una de las cosas más difíciles era esta, el dinero de iniquidad, y cómo nuestro Señor alaba al supuesto mayordomo infiel, inicuo o hasta ladrón, y cómo hacerse amigos con el dinero de iniquidad, las riquezas de iniquidad, que inmediatamente pensamos robadas. Y aquí viene la primera distinción. Todo dinero robado o riqueza robada es inicua, pero no todo dinero inicuo es robado. El dinero de la prostitución, de la droga, de toda la contracepción farmacéutica, por nombrar algunos, son dinero inicuo, obtenido por pecado y pecado grave, y sin embargo no es robado. Hay una gran diferencia. Entonces, no toda riqueza inicua, dinero inicuo, es robado. Luego quiere decir que es propio. No tiene que restituir.
Y aquí entonces cambia un poco la cosa. Pero de todos modos, ¿cómo es que va a alabar una acción sagaz o pícara o astuta nuestro Señor? Y no como algunos comentadores que quieren ponerle una vela a Dios y al diablo, ecléticos. No, es que nuestro Señor no alaba lo inicuo, la iniquidad o el robo, sino la sagacidad. Claro, entonces voy a poner ejemplo a un ladrón sagaz, astuto. Es ridículo. No va. Yo no puedo valorar la astucia, la sagacidad, la inteligencia al servicio del mal. Podrá ser objeto de estudio, de análisis, pero no de alabar y que sea imitado. Y encima que con eso nos ganemos amigos, porque si no nuestro Señor estaría fuera de foco. Y aquí los que están fuera de foco son los hombres, los intérpretes, los exégetas, que como dices el padre Castellani, cometen errores y casi todos porque unos se repiten a otros. Como yo repito al padre Castellani, eso sí, que si me lo pillo en un error, con un hacha le doy, porque más amigo de la verdad que de Platón, como el que me pilla a mí un error que me lo diga y tengo que corregirlo. Así de claro. El orador público siempre tiene que estar, por eso, en el parámetro de la verdad. Y si se equivoca, corregir. Errar es humano, perseverar en el error es ya diabólico. Salvo los políticos, dicho sea de paso, que esos nunca se equivocan. Claro, como siempre roban, va bien. De todos modos, ¿qué quiere entonces poner de manifiesto, de alabanza, nuestro Señor? Él nos dice, los hijos de este mundo son más sagaces o más prudentes. Porque en latín dice que es prudente, que ha actuado con prudencia. Y nuestro Señor nos quiere decir que los hijos de Dios, en concomitancia con la epístola que nos está hablando de los hijos de Dios, que no son según la carne, sino según el Espíritu de Dios, que los hace hijos adoptivos de Dios, y no con temor, sino como coherederos. Porque el hijo no teme, ama. Y no hay que confundir el temor filial con el temor servil del esclavo, del siervo. Muy distinto del temor filial del hijo. Y como es hijo adoptivo de Dios, tiene por herencia el cielo y es coheredero de Cristo. La dignidad del fiel, del católico, del bautizado, que lo olvidamos. No somos paganos, infieles. Estamos en el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y así nos adopta, dándonos una naturaleza divina participada, no consubstancial como es en Dios, que hay esa comunicación de todo el ser, de toda la naturaleza divina, común a las tres personas, porque se comunica, y cada uno la recibe de un modo particular, personal, peculiar. El uno como paternidad, el otro como filiación y el otro como expiración de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo en esa posesión distinta de la misma esencia, naturaleza y ser divino. Uno
y único, poseído de modo diferente por cada una de las tres personas de acuerdo al origen. Pues bien, así entonces, no por consubstancialidad, sino por participación, con esa caída ontológica que el término participación lleva, es decir, que no es la plenitud de ser que se comunica, sino que ya está limitada, imperfeccionada, delimitada a una perfección menor, particular, que da la esencia de cada cosa: gato, perro, caballo, montaña, hombre, ángel. Pero todos son ya imperfecciones de esa plenitud que en Dios se da y que aquí se va comprimiendo de acuerdo a la esencia de las cosas que Dios crea. Pues bien, entonces nos comunica esa naturaleza divina participada, y eso es la gracia santificante, que nos hace hijos adoptivos de Dios, con esa participación de la naturaleza divina, de todo ese orden sobrenatural, que en Dios es pleno, y en nosotros participado, por lo tanto limitado. Y por eso el ser inteligente ex capax Dei, capaz de Dios, porque las tortugas, las hormigas y las piedras no son capax Dei, no tienen esa capacidad de participar de esa divina naturaleza. Que esto es otra de las cosas que los teólogos modernistas, interpretando mal, como siempre, chuecamente, toman para fundamentar todo su error. Por eso la teología y la filosofía son absolutamente necesarias para el clero. Y la desgracia de la Iglesia ha sido que no ha habido un clero culto filosófica y teológicamente. Y por tener muchos brutos con mitra, y de ahí para abajo, y de ahí para arriba, es que también las cosas andan como andan. Y hoy peor que nunca, porque da vergüenza. Y bueno, ahí está. La corrupción de lo peor, de lo mejor, da lo peor. Así que no nos extrañemos. Pero ese es el desprecio de lo que Dios da. Si da en la jerarquía de los seres la inteligencia, la libertad, que nos hace capax Dei, no es para que seamos unas vacas, ni ovejitas de corral, sino que con inteligencia y virtud se conozca, se ame y se sirva a la verdad que es Dios. Pero bueno, si se conculcan esos dones de Dios, ¿qué queremos? Pues bien, así entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo está en consonancia la epístola y el evangelio. Y nos dice que seamos más sagaces para procurarnos no la riqueza, el honor de este mundo. Todo esto te daré si me adorares. Sino para que busquemos con ese mismo afán, perspicacia, prudencia, inteligencia y sagacidad, no lo de aquí de la tierra, sino el bien eterno del cielo.
que nos procuremos el cielo. O sea, que que no seamos bobitos, tontitos, idiotas, que apliquemos esa constancia, esa perspicacia, esa inteligencia de los malos para sus fines mundanos, los fieles, los hijos de Dios, lo procuren para procurarse con la ayuda y la gracia de Dios el cielo y la vida eterna. Entonces, lo que alaba nuestro Señor aquí del mayordomo que no era infiel, como dice el padre Castellani, aunque la Vulgata diga inicuo, y como dice él, no es ni bilico inicuo, que es granjero inicuo, sino que era administrador, y no inicuo, sino camandulero o pícaro. Yo diría también la parábola del mayordomo previsor. Prudente, como lo dice la misma Vulgata. La prudencia, ¿en qué consiste? En prever las cosas. Entonces este hombre, en sus facultades gerenciales de mayordomo, de administrador de los bienes de su amo, tenía amplias facultades y las aplica. Pero ¿a dónde está entonces la picardía o la falta, sin ser robo? En hacerlo en propio beneficio, porque yo puedo hacer una rebaja como gerente o administrador para vender más o procurar más o tener un mayor mercado o lo que sea. Puedo jugar con las cifras, son los descuentos, las bonificaciones o lo que le quieran llamar en términos comerciales. Por eso los otros aceptan en escritura. Ningún ladrón va a hacer una escritura de su robo, sería medio estúpido. O sea que queda claro que no es ningún ladrón, que estaba en sus facultades. Pero ¿a dónde está la picardía? Que lo que hacía, no lo hacía por beneficio del amo al cual servía, sino en beneficio propio. Bueno, un poco como hacen los políticos. No procuran el bien común, sino el peculio propio. Y son unas ratas. Y a ver que salga por ahí alguno y diga que no. Porque de política, de la polis, de la ciudad, no saben ni qué es. Del bien común, menos aún. Y esto hay que cantárselo en la cara. Pero como no hay gente preparada, ¿quién se lo va a decir? Y como todos son ratas mayores o menores, así vamos. Democráticamente imbecilizados. Pues bien, entonces, la picardía está en que utilizó esas facultades, esos atributos, no para mayor ganancia del amo, sino en beneficio propio, viendo que se le acababa su estatus social y de qué iba a vivir. Para acabar ya no valgo. Pedir limosna me da vergüenza, entonces ¿qué hago? Tengo que asegurarme el futuro con buenos amigos. Rebajo la deuda y me beneficio. Y el amo alaba esa actitud.
y la puede alabar porque no fue un robo, no fue una iniquidad, sino que fue una sagacidad, pero en beneficio propio, para no quedarse en la calle, es decir, para quedar bien jubilado. Entonces, de ahí que nuestro Señor nos dice, con esta parábola, de hacer otro tanto, no para los beneficios en este mundo y quedar bien jubilado en este mundo, sino para jubilarme eternamente en la felicidad gloriosa de Dios, el cielo. Y usemos así la inteligencia, la sagacidad y, si se quiere, la picardía, como lo usó este mayordomo mal llamado, inicuo o infiel. Y por eso el padre Castellani dice más bien camandulero o pícaro. Y yo más que pícaro, porque pícaro puede tener, bueno, diría el mayordomo perpicaz o que con prudencia, prudente o previsorio, supo adecuarse a su nueva situación. Y entonces, ¿qué pasa con el dinero de iniquidad, de mamona, de mamón? Dinero, riqueza, quiere decir el dinero de mamón o mamón, inicuo, mal habido. No tengo que restituir, pero si me quiero procurar el cielo, si hago limosna con él, puedo también abrirme las puertas del cielo. ¿Qué hace un narco, un traqueto o cualquiera de esos personajes que se conviertan, que tengan laboratorios de venta de órganos, matando a las criaturas? Todo eso es inicuo. El tráfico de órganos es inicuo. Yo no hablo de una pupila, pero el corazón, el hígado, que nada más hay uno y si te lo saco tu abuela, entonces eso es inicuo. O todo el comercio del producto abortivo es inicuo. ¿Qué pasa si un médico o una enfermera o cualquiera se convierte? ¿Y qué hace con ese dinero? Pues haga limosna. Entonces vemos cómo, aún con lo mal habido, que es nuestro, no robado, porque si es robado, tengo que devolverlo. Otra cosa es que si no lo puedo devolver, para no quedarme con él, ni delatarme, lo dé también en limosna. Vemos así cómo se nos abren las puertas del cielo. Eso es lo que la parábola de hoy, entonces, complicadita o enigmática, como dice el padre Castellani, nos quiere transmitir. Y que así aprovechemos la sagacidad de los malos en sus negocios, los hijos de Dios, para las cosas del cielo. Y aquí, mis estimados hermanos, terminaría el sermón y creo que no me alargué mucho, aunque de pronto un poquito. Pero como tenemos un obispo impertérrito, ya le queda, impertérrito,
ya va por el quinto eleison, y con el mismo temita. No se da por aludido. Liberalismo y sedevacantismo. Y la situación de hoy se explica por el liberalismo. Hay que enseñarle al obispo impertérrito que el liberalismo es una herejía, aunque Monseñor Lefebvre no lo quiso decir nunca, porque se remitía a los autores franceses y entre ellos al cardenal Villot, que definían una parte del liberalismo aplicado al católico y que era una incongruencia. Pero es que no está el liberalismo católico, que es una contradicción. Y es una infección del liberalismo que es en sí mismo herético. ¿Y quién lo dice? Sardá y Salvani. Lo dijo el gran obispo de Pasto, Monseñor Ezequiel Moreno. Lo dice el padre Membiel, citando al cardenal Pi. Lo dice el padre Castellani. Lo dice el padre Ramier, nada más por nombrar algunos. Luego no lo digo yo. Por eso hay que releer lo que ya hace como 20 años o 15, lo que escribí sobre el liberalismo. Pero la gente no lee. Bueno, lean, entérense. Es pecado. Por eso el gran obispo de Pasto hizo poner en su catafalco: el liberalismo es pecado, porque es un pecado contra la fe, pecado de herejía, que niega la soberanía divina de Dios y de Cristo Rey, le quita el título de Señor omnipotente. Porque la criatura libre es de lesa majestad con sus derechos. Y la sociedad no tiene que ser dirigida por el Evangelio en sus principios, sino por la democracia. Eso es herético. La soberanía del pueblo es herética. Todo poder viene de Dios. En definitiva, es conculcar el título de realeza de nuestro Señor, Cristo Rey, porque yo soy el príncipe de este mundo. ¿Queda claro? Eso parece que el obispo impertérrito no sabe. Que se siga paseando en su caballo, como Lady Godiva, toda pulcra. Pero que no lo venga a hacer aquí, porque se la bajan del caballo y a ver cómo le queda. Porque para hacer esas cosas hay que ser medio inglés puritano, aunque en aquella época no había, pero sí había medio ese ambiente que muy bien ha aprovechado la revolución judeo-masónica, dicho sea de paso. De ahí el poder de Inglaterra, gran aliada de la United, mamá e hija. ¿Quién es peor? No se sabe. Pues bueno, las cosas como son. Entonces, no vengamos a decir que el liberal es simplemente una incongruencia,
una cabeza de chicle, como me lo dijo él una vez hace mucho tiempo, cuando éramos amigos. Y yo, monseñor, pero mire, bueno, entonces, sino que es una herejía. Claro que Monseñor Lefebvre decía, pero no podemos decir que todos los liberales son herejes. Oye, yo tampoco puedo decir que todos los protestantes son herejes. Pero que el protestantismo es una herejía, pero por supuesto. Que el modernismo es una herejía, por supuesto. Yo no puedo subjetivizar todos los problemas al orden de la ética individual, personal. Tengo que primero encuadrarlas dentro del orden dogmático, doctrinal. Otra cosa es lo que pase internamente. Pero a mí me importa un rábano si soy consciente o no. Si tú eres un loco con una pistola, te voy a dejar la pistola porque es inconsciente, peor todavía. Como no le dejo un bisturí a un niño, un revólver. ¿Cómo vamos a cambiar los parámetros? Eso es parte del liberalismo, de la corrupción mental. Porque claro, la intransigencia de principio, no, hay que tolerar todo, menos la verdad. Por eso el liberalismo quiere amalgamar, conciliar, dialécticamente el bien y la verdad, lo bueno y lo malo, libertad religiosa. Y es el antiguo naturalismo, el racionalismo, en todos los órdenes que lo pongamos, el laicismo. Y de ahí sale también el comunismo y el modernismo. Eso es un compendio, porque promueve la independencia de la criatura racional ante la soberanía de Dios. Non serviam. Yo hago lo que quiero, eso no lo dice la juventud. A mí nadie me manda, nadie me va a decir, no me interesa. Ah, tú eres libre, es tu decisión, sí. Es increíble. Vivimos en un mundo liberal. Entonces no justifiquemos las cosas. Y otro es el problema, si yo me doy cuenta o no, si soy de buena voluntad o no. Pero eso no vale en la jerarquía de la Iglesia. Eso vale en el plano individual, doméstico, personal, no social, público y político, y menos eclesiástico en la Iglesia. Eso es liberalismo. Monseñor impertérrito es liberal, porque tiene cultura anglosajona liberal. Y su papá fue el pastorcito del college más famoso de Inglaterra. Entonces, ¿de qué nos escandalizamos? Es que es violento esto. A mí me cuesta ya porque me vuelvo cansón, pero es que él continúa. Lean el Eleison. Entonces yo no voy a compararse de vacantismo con la herejía liberal, como opuestas. Porque lo otro es una cuestión dogmática, enfrente de un hecho histórico.
posible, porque ya cardenales como el San Roberto Bellarmino y otros así lo dicen. Entonces, ¿qué? Es lamentable. Claro, y todos los que lo siguen. El mismo padre Cendejas, que lo conocieron aquí en Colombia, que estuvo un año conmigo, porque no quise que lo sacaran para que se quedara en el colegio que él había con sacrificio fundado. Ahora está de plenipotenciario casi en Estados Unidos, con Monseñor Williamson. El padre Ortiz también. Entonces toca pelearse con todos igual. Pero aquí mando yo. Eso sí. Tengo derecho de patriarca adquirido. Porque fui el primero. Y ese derecho no se lo voy a otorgar a nadie. Amigo de todos. Y muy conciliador, pero por las buenas y bajita la cosa. Porque si yo me lo fagocito a Monseñor Felé, a Monseñor Williamson, a de Galarreta y a Tissier, y a Francisquito, y a Juan Pablo II, y a Pablo VI, que no me vengan estos vilicus, administradores, a dársela de leones, porque son gatos. Ahora, ojalá, y por eso lo digo para que se den cuenta, Cendejas, Ortiz y compañía, yo no lo hago con espíritu de división, sino de unión en la verdad, pero defendida con integridad y sin estupideces. Y obispos necesitamos que sean firmes, no pacotillas antiapocalípticas, antimilenaristas y antisedevacantistas que nos hacen diluir el enfoque del enemigo y identificar la iglesia prostituida, como lo dijo Nuestra Señora en la Salet: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Ah, no, pero como es liberal, el anticristo no sabe. Con esa mentalidad de Monseñor impertérrito, el anticristo jamás podrá ser el anticristo. Por Dios. A ver si se da por enterado. Pues bien, mis estimados hermanos, no me quiero alargar más, pero me toca ser de esos canes que defiendan a la Iglesia como era la benemérita institución de Santo Domingo, que tiene pocos dominicos. Y bueno, pero como me considero tomista fiel, discípulo de Santo Tomás, pues bueno, me puedo también dar ese lujo. Pues bien, mis estimados hermanos, que todas estas cosas nos ayuden. Pero yo creo que Dios permite todo esto para que se cristalice, para que todo aquello que era tradición, escoria, burguesía, claudique, y quede el oro puro de aquellas almas realmente humildes en la verdad, que son capaces de dejar todo, hasta su vida, por la verdad y el amor a Dios, que es la verdad eterna. Sin más, sin las glorias de este mundo. Pero que lo hagamos con inteligencia,
con sagacidad, con teología, con filosofía, con doctrina. Que para eso la Iglesia tiene bastante, aunque mal conocida por el clero mediocre de hoy y desde hace mucho rato. Pero bueno, eso es ya otra historia. Que la Santísima Virgen María nos ayude como Madre nuestra para que así nos adopte como sus hijos y nos proteja. Porque esto es para volverse loco, como de hecho se están volviendo locos muchísimos. Porque esto es para desequilibrarse. Por eso hay que buscar el equilibrio en la santidad de la verdad. Y la Santísima Virgen María así sea nuestra protectora y auxiliadora, que nos defienda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.